Si eras pobre, y el 90% de los romanos lo eran, no dormías en una cama. Dormías en un catre de madera con una estera de paja o juncos, sin colchón, sin almohada suave. La mayoría de las familias romanas pobres dormían en una sola habitación. Padres, hijos, abuelos, todos juntos, porque el espacio era un lujo imposible. Vivías en una ínsula. Así llamaban los romanos a los edificios de apartamentos. Algunos llegaban a tener 6 o 7 pisos de altura. Más altos, más baratos, más peligrosos. Las ínsulaes se derrumbaban con frecuencia. El emperador Augusto tuvo que dictar una ley limitando su altura a 21 metros porque los derrumbes eran tan comunes que amenazaban con arrasar barrios enteros. Y si vivías en el piso de arriba, tu vida tenía un problema constante que nadie te menciona en los libros de historia. No había baños privados, ni agua corriente en los pisos superiores. Para hacer tus necesidades, bajabas varios pisos hasta la calle donde había letrinas públicas. Largas bancas de mármol con agujeros sobre canales de agua corriente, donde te sentabas junto a completos desconocidos sin ningún tipo de privacidad, conversando, haciendo negocios, discutiendo política, mientras resolvías tus necesidades biológicas. O simplemente usabas un orinal de cerámica en tu habitación y lo vaciabas por la ventana a la calle. Sí, a la calle. Existía una ley romana que decía que si alguien te tiraba agua desde una ventana y te mojaba, podías demandarlo. Pero si lo que te tiraban era otra cosa, la ley era más ambigua. Los romanos tenían un sentido práctico del humor oscuro respecto a estos asuntos. Las calles de Roma olían fuertemente a animales, a desperdicios, a comida en descomposición, a los cuerpos de personas que no se bañaban con frecuencia. El escritor romano Juvenal describía las calles de Roma como un lugar donde había que caminar mirando constantemente hacia arriba para evitar lo que caía desde las ventanas. Bienvenido a la ciudad más poderosa del mundo. Pero volvamos a tu mañana. Si eras pobre, no desayunabas en casa. No tenías cocina. Las ínsulae no tenían cocinas porque el riesgo de incendio era demasiado alto en edificios de madera y piedra tan densamente habitados. En el año 64 después de Cristo, un incendio destruyó 2/3 de Roma. Nerón fue acusado de haberlo iniciado deliberadamente, aunque los historiadores modernos debaten eso. Lo que no se debate es que Roma era una trampa de fuego, así que salías a la calle a buscar tu desayuno. Y aquí es donde Roma te sorprendía. Las calles de Roma, incluso antes del amanecer, ya estaban llenas de comerciantes, vendedores de pan recién horneado. Había más de 250 panaderías en Roma. El pan romano era oscuro, denso, con semillas, a veces con aceite de oliva. Los más pobres comían panis plebeius, el pan del pueblo, gratuito o casi gratuito, gracias a la famosa política de pan y circo del Estado romano. El Estado romano distribuía gratuitamente grano y pan a más de 200.000 ciudadanos pobres de Roma, todos los días. Era la mayor operación de ayuda alimentaria de la historia antigua. ¿Por qué? No por generosidad, por miedo, porque un ciudadano romano hambriento era un ciudadano romano rebelde. Y el Estado había aprendido, a golpes, que mantener al pueblo alimentado y entretenido era más barato que sofocar revoluciones. Junto al vendedor de pan encontrabas el thermopolium, el equivalente romano al restaurante de comida rápida. Era un local pequeño con un mostrador de piedra que tenía recipientes incrustados, como una barra de ensaladas moderna, pero con guisos calientes. Lentejas, farro con verduras, salchicha de cerdo, pescado en salmuera. Los thermopolia eran el corazón social de los barrios romanos. En Pompeya, arqueólogos han encontrado más de 80 thermopolia para una ciudad de 11.000 personas, uno por cada 140 habitantes. Más restaurantes per cápita que muchas ciudades modernas. Y el menú era más interesante de lo que imaginas. Los romanos amaban las salsas intensas. La más famosa era el garum, una salsa hecha de entrañas de pescado fermentadas durante meses bajo el sol. El olor era legendariamente terrible, pero el sabor, dicen quienes lo han recreado, era algo parecido a la salsa de pescado tailandesa actual. Umami puro. Los romanos la ponían en absolutamente todo. También amaban los sabores que hoy nos parecerían extraños. Combinaban carne con miel y vinagre. Mezclaban dulce y salado sin distinción. El libro de recetas de Apicio, el único que sobrevivió de la cocina romana, tiene recetas que incluyen flamencos, lirones y papagayos.
no porque fuera la comida diaria, sino porque la élite romana competía en originalidad gastronómica. Pero volvamos a ti, ciudadano romano común. Has desayunado en el Thermopolium. El sol ya está saliendo. ¿A qué vas? Depende de quién eres. Si eras artesano, ya estabas en tu taller desde antes del amanecer. Los zapateros, herreros, carpinteros, tejedores, alfareros. Roma tenía una clase artesana enorme. Los talleres estaban en la planta baja de las insulae, con las puertas abiertas a la calle. No había separación entre el lugar de trabajo y el escaparate. Fabricabas y vendías en el mismo espacio. Si eras esclavo, y en Roma había entre 1 y 2 millones de esclavos, un tercio de la población total, tu día dependía completamente de tu amo. Los esclavos domésticos servían en las casas aristocráticas. Los esclavos educados trabajaban como maestros, contadores, médicos, bibliotecarios. Los esclavos de las minas y las canteras vivían en condiciones de horror que preferimos no describir en detalle. La esclavitud romana no era un sistema uniforme. Era un espectro que iba desde la cuasi libertad hasta el infierno en vida. Si eras ciudadano libre de clase media, ibas al foro. El foro romano era el corazón de la ciudad, no solo político, era mercado, tribunal, espacio social, lugar de negocios y escenario de espectáculo, todo en uno. Imagina una plaza enorme rodeada de templos, basílicas y columnas triunfales, siempre llena de gente. Abogados buscando clientes, cambistas de moneda, mercaderes de todas las provincias del imperio, políticos haciendo campaña, filósofos discutiendo en voz alta rodeados de estudiantes, y oradores. Los oradores públicos eran las estrellas de la cultura romana. Cicerón fue el orador más famoso de Roma, más célebre en su época que cualquier gladiador. Sus discursos llenaban el foro de espectadores que escuchaban sus palabras como hoy escucharíamos a un músico de estadio. Pero había algo en el foro que te impactaría hoy de una forma que ningún libro te prepara. Las cabezas. Cuando un político o enemigo del Estado era ejecutado, su cabeza era exhibida públicamente en el foro, clavada en un poste, como advertencia, como espectáculo, como declaración de poder. Cicerón mismo fue víctima de esto. Cuando Marco Antonio ordenó su ejecución en el 43 a.C., no solo su cabeza, sino también sus manos, las mismas manos que habían escrito los discursos que lo habían atacado, fueron exhibidas en el foro. La violencia no estaba escondida en Roma, era pública, era pedagógica, era parte del paisaje cotidiano. A mediodía, la ciudad entraba en algo parecido a una pausa. El calor mediterráneo del verano romano era implacable. Las tiendas cerraban, los talleres paraban. Las calles, que a primera hora de la mañana habían sido un caos de carros y animales, ahora silenciaban. Los carros de carga tenían prohibido circular en Roma durante el día para evitar el congestionamiento. Solo podían entrar de noche, lo cual significa que cada noche Roma era sacudida por el estruendo de cientos de carros de madera sobre adoquines, el quejido de ruedas sin lubricar, el grito de los conductores, el mugido de los bueyes. Varios escritores romanos se quejaron del ruido nocturno como uno de los grandes tormentos de vivir en la ciudad. El mediodía era para las termas. Las termas eran quizás la institución más igualitaria de Roma. Las grandes termas públicas, como las de Caracalla o las de Diocleciano, eran gratuitas o casi gratuitas. Cualquier ciudadano, rico o pobre, podía entrar. Y lo que encontrabas adentro no era simplemente un baño. Era un complejo de entretenimiento y socialización que podría competir con un club moderno de lujo. Había vestuarios, piscinas de agua fría, templada y caliente, salas de vapor, áreas de masaje donde esclavos entrenados aplicaban aceites perfumados y raspaban la piel sucia con un instrumento curvo llamado strígil. Porque los romanos no usaban jabón, lo que fabricaban con ceniza y grasa era rudimentario. Se bañaban por inmersión y luego se raspaban la suciedad. Había también bibliotecas en las termas, jardines, tiendas, áreas de ejercicio donde los hombres practicaban lucha, levantamiento de pesas y lanzamiento de disco. Vendedores ambulantes que ofrecían pasteles y bebidas. Los romanos se pasaban horas en las termas. Era donde se hacían negocios, se establecían amistades, se resolvían disputas y se mantenía el pulso social de la ciudad. La tarde traía otra actividad que los romanos consideraban tan esencial como comer: el espectáculo. El Circo Máximo tenía capacidad para 250.000 personas, 1/4 de millón.
Era el estadio más grande jamás construido en la historia humana hasta el siglo XX. Las carreras de cuadrigas, carros tirados por 4 caballos, eran el deporte más popular de Roma. No había nada comparable en intensidad emocional colectiva. Los aurigas, los conductores de carros, eran las estrellas de masas más adoradas del imperio. Esclavos o libertos de origen humilde que podían ganar fortunas y fama comparable a emperadores. Gayo Apuleyo Diocles, el auriga más exitoso de la historia romana, ganó en su carrera lo equivalente a varios miles de millones de dólares modernos, según los cálculos de economistas que han estudiado sus monumentos. Y el Coliseo, construido para 50.000 espectadores. Los combates de gladiadores no eran el genocidio constante que Hollywood muestra. Un gladiador bien entrenado representaba una inversión enorme. Los lanistas, los empresarios que poseían escuelas de gladiadores, no querían que sus activos murieran en cada combate. La mayoría de los combates terminaban con el perdedor vivo pero vencido. La muerte era la excepción, no la regla, reservada para prisioneros de guerra o como castigo especial en celebraciones importantes. Pero la violencia era real, y el público la amaba. Al caer la noche, Roma volvía a transformarse. Los ciudadanos ricos cenaban en triclinia, salas de banquete donde se reclinaban en camas alrededor de mesas bajas. La posición reclinada era la marca de la civilización romana. Solo los bárbaros comían sentados, decían los romanos con el desprecio tranquilo del que se cree superior. Las cenas de la élite podían durar horas, docenas de platos, vino mezclado con agua, porque beber vino puro era considerado vulgar y algo propio de bárbaros. Esclavos músicos tocando en el fondo, poetas recitando, filósofos debatiendo. Y los pobres, los millones de pobres de Roma, volvían a sus insulae oscuras, sin luz artificial más allá de una vela de sebo que apestaba, sin calefacción en invierno más allá de un pequeño brasero de carbón que llenaba la habitación de humo y representaba un peligro constante de intoxicación. Se acostaban temprano porque las velas costaban dinero y la oscuridad era gratuita. Y mientras dormían, las calles de Roma volvían a llenarse. Los carros de carga entregando mercancías para el día siguiente. Los panaderos encendiendo sus hornos para tener pan listo al amanecer. Los esclavos llevando agua desde las fuentes públicas. La ciudad que nunca dormía completamente, que nunca paraba completamente, que siempre tenía algún engranaje girando en la oscuridad. Así era Roma. No el Roma de los mármoles blancos y los discursos grandiosos que conoces de los libros. El Roma de los olores intensos, del ruido constante, de la desigualdad brutal, de la vida comprimida en espacios pequeños entre personas que no se conocían pero compartían todo. El Roma de la comida en la calle y las termas igualitarias, de los espectáculos masivos y las noches oscuras. El Roma que era, en muchos sentidos, más parecido a una megaciudad moderna que a la visión idealizada que nos han vendido. Porque los imperios no se construyen con mármol, se construyen con millones de personas ordinarias viviendo días ordinarios. Y esos días, hace 2000 años, eran mucho más reconocibles de lo que imaginas. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que los romanos sabían perfectamente sobre sí mismos y que nosotros hemos olvidado. Ellos entendían que la grandeza y la miseria coexistían, no como contradicción, como sistema. El mismo imperio que construyó acueductos que llevaban agua limpia a ciudades enteras, dejaba a sus pobres vivir en edificios que se derrumbaban. El mismo sistema que garantizaba pan gratuito a 200.000 personas, mantenía a 1 millón de esclavos sin ningún derecho. La misma cultura que producía a Virgilio y a Séneca, entretenía a las masas con ejecuciones públicas. No era hipocresía, era coherencia. Un sistema diseñado para sostener la grandeza de la cima sobre los hombros de la base. Y la base lo sabía. Los pobres de Roma no eran ingenuos. Entendían el contrato. Pan, entretenimiento y algo de orgullo colectivo por ser ciudadanos del imperio más grande del mundo. A cambio de no rebelarse, de seguir trabajando, de seguir siendo la base. El escritor Juvenal lo llamó con desprecio brillante. Panem et circenses. Pan y circo. Como si fuera la crítica más devastadora que podría hacerle a su tiempo. Pero 2000 años después, mira a tu alrededor. ¿Qué ha cambiado realmente? Los edificios son más altos. Las insulae se llaman torres. Los termopolias se llaman cadenas de comida rápida.
El circo máximo se llama Internet y televisión. El garum se llama condimento industrializado con glutamato monosódico. Y los 200.000 ciudadanos que recibían pan gratis ahora son los millones que reciben subsidios estatales para no rebelarse. Roma no murió en el año 476 después de Cristo. Roma se reinventó. Se multiplicó. Se convirtió en el modelo que todos los imperios siguientes copiaron sin admitirlo. Y su día ordinario. El día de ese ciudadano anónimo que se levantaba antes del amanecer. Desayunaba en el Thermopolium. Se bañaba en las termas públicas y volvía a su ínsula oscura cuando caía la noche. Ese día sigue siendo, en su esencia, el día de cientos de millones de personas en el mundo de hoy. La historia no es lo que pasó hace 2000 años. La historia es lo que sigue pasando. Con diferentes nombres, en diferentes idiomas, con tecnología diferente, pero con la misma naturaleza humana de siempre. Roma te mira desde el pasado y reconoce exactamente dónde estás.